LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, a cargo del Centro de Privación de Libertad Juvenil Gaviotas, dio a conocer que hubo un total de 3 fallecidos el lunes pasado, así como de 30 heridos. 2 cadáveres fueron encontrados a las 2 de la mañana. Al llegar al lugar se percataron de que habían las 2 personas fallecidas que ya se mencionaban en los medios. Hace toda la escena, se evalúa, el Ministerio Público conjunto con el Departamento de Investigación de la PNC se retiran a las 8:30 de la mañana del centro sin ningún inconveniente y ninguna novedad. Según López, buscaron el diálogo, pero para las 9:30 de la mañana otro grupo inició el motín. Cerca de las 6 de la tarde hubo un conato de incendio, que fue controlado. Pero cerca de esa hora se encontró el tercer cuerpo, con golpes en el rostro. Hasta el momento no se ha identificado. Será el INASIF que lo haga. Vemos con mucha necesidad realmente el tema de la infraestructura. Vemos el tema de la infraestructura, el tema de recurso humano, que sabemos también que tiene que ser especializado, y en esa parte también estamos trabajando. Cándida Rabanales, que está al frente de la Secretaría de Bienestar Social, explicó que en la correccional de Gaviotas hay un total de 566 internos. De ellos, 179 son mayores de edad. El subsecretario explicó que dentro de las Gaviotas hay 3 grupos diferentes: Paisas, Mara Salvatrucha y Barrio 18. Además, indicaron que cerca del 60% de las instalaciones quedó destruida. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Seguimos hablando de las secuelas de este caso que tiene, si no hablando toda Guatemala, por lo menos a quienes estamos en plataformas de redes sociales y comunicándonos constantemente, pues sí la tiene hablando de este asunto. Hoy vamos a utilizar el hashtag SFDescontrol para seguir hablando de las secuelas del caso Las Gaviotas. Ya nuestro compañero Cristian Martínez, al finalizar el noticiero, nos estaba contando que todavía hay por lo menos 80 reclusos que fueron trasladados de la correccional hacia la torre de tribunales y todavía se están corriendo audiencias de primera declaración. Se está hablando de que en la madrugada puede ser que se vayan a trasladar muchos de estos 80 reclusos hacia ya cárceles de cumplimiento de condena para adultos. Hay muchísimas cosas que hablar. Veíamos en la nota introductoria a Cándida Rabanales y al staff de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Hoy nos acompaña Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Caballeros, muy buenas noches. Buenas noches. Ya con la cabeza un poco más fría, ¿qué impresión les generan ya las respuestas del gobierno y las condiciones de lo que está pasando en Gaviotas? Philip. Bueno, primero, lo que pasa es que el tema del sistema penitenciario y en este caso de los menores que están privados de libertad por estar en conflicto con la ley penal, que están bajo administración de la Secretaría de Bienestar Social, ambos reflejan los mismos males. Primer mal, la falta de infraestructura. Veíamos la declaración, creo que era del subsecretario de Bienestar Social, que decía que en las Gaviotas había paisas, que son no mareros, salvatruchas y 18. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que yo voy a empezar mezclando pandilleros con no pandilleros? ¿Por qué? Porque el tipo de acusado en este caso es diferente. O sea, los delitos asociados a las pandillas son delitos como extorsiones, asesinatos, homicidios, secuestros, robos y demás. Mientras que probablemente entre el otro grupo de los paisas hay de todo. Desde acusados por delitos menores hasta obviamente personas o acusados que probablemente cometieron asesinatos, homicidios y demás, pero que no están vinculados a las pandillas. Entonces, de entrada, juntarlos a todos en el mismo espacio es una mala decisión. Segundo, tener en la misma cárcel a Salvatrucha y 18 es una receta de bomba atómica. ¿Lío seguro? Pero ojo, no es muy diferente de la situación que hay en el preventivo de la zona 18, por ejemplo, o en muchos de los penales del país, que al final lo que evidencia es las debilidades de infraestructura. ¿Por qué? Porque, a ver, y yo creo que esto es un debate importante de tener.
Así como en el sistema carcelario se clasifican a los acusados entre los de máxima seguridad, que son aquellos que pues sencillamente el sistema llega a la conclusión que no son rehabilitables, y entonces la idea es alejarlos de la sociedad. Los de alta seguridad, que son reos que tienen peligro de fuga o que ellos mismos corren riesgo, o los de mínima seguridad, que son aquellos en donde pues se entiende que son reos rehabilitables. Algo así debería existir también para los menores en conflicto con la ley penal. Por ejemplo, si hay ahí tal vez un menor condenado tal vez por un robo menor, ese menor probablemente es rehabilitable. Entonces, él no tiene que estar tanto en unas condiciones de cárcel, sino que tiene que estar más en unas condiciones de reinserción social. Versus el pandillero, que probablemente ya lleva 10, 15 asesinatos, que puso una bomba en el transporte público. Cuya aspiración es ser ranflero. Y que, por cierto, tiene 16 años. Ese segundo acusado probablemente ya no es rehabilitable. Entonces, los dos requieren centros con capacidades diferentes. Uno requiere de aislamiento, el otro requiere de rehabilitación. Entonces, si yo no genero, aunque sean las condiciones de infraestructura, para establecer esa capacidad disgregada de qué tipo de actuación tiene el Estado respecto a ellos, obviamente se van a producir tragedias como esta. Primer problema. Y luego, y lo podemos seguir discutiendo, problemas asociados como por ejemplo la mala administración de ambos sistemas, el de menores en conflicto con la ley penal o el sistema penitenciario, que se presta a, por ejemplo, corrupción de los guardias, abusos, corrupción en la compra de alimentos, y eso en esas condiciones de hacinamiento y de mezcla de privados de libertad solo contribuye a generar todavía más violencia y más potencial de conflicto. Estuardo. Aquí hay un tercer elemento que tenemos que ver en el sistema. El sistema está, los menores que tienen conflicto, están en conflicto con la ley penal. Aún estos tienen una separación legal, que es los menores de 15 que han cometido un crimen y los mayores de 15 que han cometido un crimen. Aquí el castigo es diferenciado. 2 años para los menores de 15, 6 para los que están arriba entre 15 y 18. Anoche, precisamente, al final, debatía yo con Daniel acerca de cuál sería la lógica, pero ya vi cuál es la lógica, que la lógica es ahora que, aunque no hayan cumplido sentencia en el correccional de menores o en las gaviotas, la decisión está siendo enviarlos a cárceles de adultos. Primero, supongo que siguen la lógica de la edad, o sea, ya son adultos, pues. Y aquí la pregunta que me nace a mí es si el cumplimiento de el castigo por el crimen cometido como menores de edad se interrumpe. Ahí hay un limbo que todavía, en ese descontrol hay un limbo que legal que todavía tendríamos nosotros que responder. Mi lógica me diría primero que cumpla el castigo que tiene como menor, aunque cumpliendo el castigo cumplió mayoría de edad, y entonces entramos a la segunda parte, que sería ya el crimen cometido como mayor de edad y castigado como mayor de edad, para que no haya un descontrol. A este agreguemos el tercer elemento que yo creo que estamos perdiendo de vista aquí, y el tercer elemento es, lo vemos tan bien reflejado en un reportaje tan triste, tan doloroso, que precisamente todo el reportaje es básicamente 2 niños huyendo de la casa de resguardo de protección en Vistahermosa, en zona 15. El cual vamos a tener más adelante, que es una persecución, no sé si la palabra es persecución, que hizo David Sanchinelli. Y nuestro compañero Sanchinelli lo sigue y se atraviesa en Vistahermosa, y ustedes van a ver esto, y al final él le pregunta por qué estás huyendo. Y le dice, es que el profe me quiere bajar el pantalón y me quiere violar, y yo no quiero eso para mi cuerpo. El niño es bien claro. Y ojo que estos niños que huyeron de la casa de Vistahermosa, que a propósito todos los vecinos de Vistahermosa alrededor de la casa, todos están pidiendo que saquen ese hogar de ahí, porque ya se huyeron varios por los techos. Parece que los techos es uno de los lugares favoritos de los menores, o por lo menos tienen la habilidad física, ¿verdad?, para poder trepar techos. Porque las instalaciones no están pensadas para eso. No están pensadas, es una casa.
es una casa, pero ahí es diferente, ahí no es un niño en conflicto con la ley, ahí no es un cumplimiento de sentencia, ahí no ha habido crimen, ahí el crimen ha sido contra el niño, que es el mismo caso de las niñas del hogar seguro, verán, en Nuestra Señora de la Asunción, que mueren quemadas. Entonces, vamos a ver, la Secretaría de Bienestar Social tiene varios retos en las manos. Primero, el resguardo de los niños que o son violentados por los mayores, por los papás, o son abandonados y todo esto. Y como no tenemos una ley de adopción, no sé si ese es el mejor sistema. Lo que estamos viendo después de las niñas quemadas y después de lo que vamos a ver de nuestro colega Sanchinelli y la denuncia del niño, de hecho hoy se llevan preso, hoy se iba arrestaron al abuelo, ¿verdad? El abuelo. Que es un educador o el profe, les dicen los niños ahí, que está acusado de violar niños. Vamos a detener en este momento la conversación, vamos a seguir hablando de esto y todos los matices que tiene esta noticia y principalmente este tema de las violaciones. Vamos a una pausa con el hashtag SFDescontrol. Participen en la conversación con nosotros aquí en Sin Filtro.